Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Esta mañana quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Y durante los días que estemos conversando los domingos que estemos hablando del tema, creo que van a haber ocasiones en donde observen que algunos conceptos o tal vez cosas importantes que estamos aprendiendo van a ser comentadas bajo una luz diferente. O podríamos decir, bueno, algo parecido, me acuerdo que platicamos. En ocasiones será importante regresar a ciertos puntos porque ustedes recordarán que no todas las personas tienen la oportunidad de llegar cada uno de los domingos que tenemos nuestras reuniones aquí. Entonces, de cuando en cuando será bueno recordar alguno de estos temas. Por ejemplo, cuando hoy hablemos acerca de los enemigos de la construcción del templo, seguramente más adelante seguiremos regresando a esos temas o los compartiremos en una perspectiva o luz diferente. Pero antes de empezar, me declaro fuertemente redargüido por un tema y un libro como este. Yo pertenezco a los hermanos y hermanas en Cristo que no formamos parte de la congregación neurotípica, es decir, nuestros cerebros son un poquito diferentes al resto o a la media, podríamos decir, y en mi caso la planificación es mi coco. Gracias a Dios, Él se apiadó de mí y me dio un regalo maravilloso en mi esposa, que tiene mucha capacidad para planificar, y entonces ella me ayuda muchísimo, pero la parte de la planificación es muy difícil para mí, se los confieso de corazón. Y al leer la manera en que Nehemías planifica la obra del Señor, soy fuertemente desafiado, porque no porque tengamos cerebros diferentes podemos decir, bueno, como soy diferente, Dios sabe que así debe de ser las cosas y que simplemente no se me da. Bueno, muchas personas por naturaleza son más airados que otras y eso no les exime de doblegar esos impulsos a la voluntad del Señor. Pero también esto es un desafío grande para aquellas personas que son buenas planificando, que son buenas ejecutando proyectos, que son buenas liderando, pensando a largo plazo. Nehemías nos desafía y nos pregunta ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? A veces somos buenos realizando ese tipo de cosas, pero no sabemos por qué qué nos impulsa a llevar a cabo esas cosas. Y aunque los tratamientos promulgados por Freud y Jung y demás han sido en gran medida superados, ayer platicaba con unos hermanos psicólogos que conversamos el tema, las ideas de que nosotros incluso no podemos saber nuestras motivaciones más profundas, es decir, nuestro subconsciente, esas ideas no han sido superadas necesariamente. Es decir, hay parte de nuestras motivaciones, de nuestro ser que nosotros no conocemos. Y por más que digamos, yo quiero hacer esto para la gloria de Dios, tenemos que pedirle al Señor que nos permita analizarnos y saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y el día de hoy Nehemías también nos va a lanzar un desafío respecto a eso. Por eso el Salmo nos habla claramente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A veces esos proyectos que realizamos, incluso pensando que es para el Señor, son fuertemente egoístas. Y esta mañana vamos a entrar en algunos de estos temas y quiero iniciar haciendo una breve referencia a lo que hemos visto durante estos primeros, y este es el cuarto domingo que hablamos de Nehemías. Especialmente la semana pasada vimos que Nehemías presenta su plan y su proyecto al rey.
Neri nos hacía referencia de la importancia del rol del copero, que incluso Jenofonte hacía referencia a eso, y la manera en que él presenta el plan ante el rey. No fue algo simplemente que se le salió en abrupto, pero también antes de responder él estaba en oración. Entonces va de la mano. Era una persona que estaba constantemente en diálogo con el Señor, pero una persona que también se tomaba muy en serio lo que el Señor le había encomendado hacer. Y el día de hoy estaremos hablando especialmente de los versículos que van del capítulo 2 y iniciaremos en el versículo número 9 hasta el versículo 20 del capítulo 2 de Nehemías. Nehemías fue muy cuidadoso al planificar sus acciones. Y después de que el rey le da el visto bueno y le da su carta, emprende su camino. Para los que no nos han podido acompañar desde el inicio, brevemente explico. Nehemías recibe una noticia muy devastadora. Jerusalén había perdido todos sus muros, estaban destruidos, la ciudad posiblemente era saqueada, era víctima de los vándalos, estaba desprotegida, no tenía el prestigio que había tenido anteriormente. Y entonces Nehemías toma, el Señor directa e indirectamente, cuando Nehemías recibe la noticia, lo comisiona a reconstruir las murallas. Él ve una necesidad y él decide luchar, esforzarse, habla con el rey y se le es enviado a Jerusalén para reconstruir la muralla. Entonces llegamos al versículo 9 y dice: fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. El rey también había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Entonces, aquí lo dice de forma breve, pero ya lo hemos mencionado. Tenían que dar toda una vuelta a la creciente fértil, bajar por lo que ahora es Siria y llegar hasta Jerusalén. Eso les llevaba bastante tiempo, 3-4 meses. Llegué a Jerusalén y después de estar allí 10, se levanta el primer problema, versículo 10. Cuando se enteraron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Tenemos el primer problema, la primera oposición. Todo parecía ir bien para Nehemías, el viaje iba bien, había recibido el beneplácito del rey. Y llega el primer problema. Después dice el versículo 11: llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, pauso en la coma. Llega y queda 3 días. No sabemos si llegan noticias a él de estas personas que principalmente residían en Samaria, o al pasar por ahí se enteró, o tenía tal vez amigos que estaban en esa zona y le mandan cartas o le envían a decir que estas personas estaban muy molestas. Pero lo primero que recibe él al llegar a Jerusalén es la noticia de que ya tenía enemigos. Y estos enemigos dice claramente aquí que estaban en contra porque él había venido a procurar el bienestar de los israelitas. Hemos conversado que esto tiene muchas connotaciones a muchos eventos que nosotros enfrentamos, ya sea si de alguna manera el Señor pone en nuestro corazón levantar esos muros de nuestra familia que se han caído. Vemos a nuestra familia en ruinas, vemos a nuestra familia desprotegida y el Señor pone en nuestro corazón levantar esos muros, o levantar los muros de la iglesia, o levantar los muros de nuestra nación. El Señor pone ese cargo en nosotros. Lo primero que enfrentamos es que hay muchas personas que están cómodas con el status quo. Entonces llegamos con la familia: miren, familia, el Señor ha puesto en mi corazón que nos podamos levantar temprano y podamos leer juntos la palabra. No, y peor si hay adolescentes. Y peor si los adolescentes se acostaron a las 2 de la mañana por andar en redes, y lo peor y lo último que quieren hacer es levantarse temprano. El Señor puso esto en mi corazón. O el esposo o la esposa no están de acuerdo.
nosotros notamos que las personas están cómodas con el status quo. Cualquier intento de cambio va a enfrentar resistencia porque estamos cómodos con el status quo. Quien quiera cambiar el estado de las cosas en nuestro país, en Guatemala, se topará con la realidad de que hay muchas personas que están cómodas con el status quo, con cierta corrupción que les permite estabilidad, cierta corrupción que permite que el manejo de las licitaciones sea más fácil, en nuestros trabajos también, y recibimos y empezamos a sentir esa resistencia. No solamente eso, en ocasiones nuestros peores enemigos aparentan ser nuestros más fieles amigos. No sabemos si todas las personas en Jerusalén sabían que las personas que estaban oponiéndosele a Nehemías estaban en contra del bienestar de esa ciudad. Es posible que no. Veremos más adelante que Tobías tenía ciertos tratos corruptos en el templo. Entonces, posiblemente muchas personas escuchaban estas historias y estaban de acuerdo con que el status quo le beneficiaba a todos. Esas personas podrían aparecer como amigos, pero en realidad querían seguir beneficiándose a costa de la destrucción de Jerusalén. Muchas personas, cuando desean entregar su vida al Señor, reciben rechazo de parte de sus amigos con los cuales disfrutan las borracheras, de los amigos con los cuales disfrutan el chisme. Si de pronto nosotros no queremos hablar mal porque el Señor ha puesto ese cargo en nosotros del pecado del chisme, y entonces cuando alguien me ay, ¿qué te voy a contar? Yo he escuchado a estas personas, no sé si a ustedes también les ha pasado, sabias en el Señor, que de pronto paran y dicen, perdón, cambiemos el tema, esto no le conviene, no conviene seguir hablando de esto. ¿Cómo se recibe un comentario así? Pega, choca, y no solamente choca porque nos cortan el chisme, sino también porque es un comentario que ya me apunta y me dice, estabas haciendo algo malo. No nos gusta recibir eso. Y me llama la atención que al llegar a Jerusalén se queda 3 días y decide no actuar por 3 días. Él era muy prudente. Y cualquier persona que hubiera llegado con cartas reales, con ese poder, hubiera llegado y dicho, a ver, reúnanme todos en la plaza central. Anuncio importante, reconstruiremos las murallas. Él fue muy prudente, esperó 3 días. Algunas personas piensan que pudo esperar un tiempo de purificación, pero puede que también se haya reunido con otras personas, evaluar los reportes que recibía de la situación en la ciudad. También con mucho cuidado, porque si él explicaba sus motivos, posiblemente sus enemigos podrían ponerse con manos a la obra y boicotear su trabajo. Esperó. Él no se abalanzó a explicar sus motivos, ya que podría generar enemistades o boicot para sus planes. Fue paciente. Seguramente se asesoró. Seguramente terminó generando expectativa. Y después de estos 3 días, decidió actuar. Ahora, esta prudencia me llama mucho la atención. Hemos hablado que antes de hablar con el rey, Nehemías esperó un tiempo prudencial. Esperó y pidió al Señor sabiduría. Volvemos a lo mismo. En nuestros planes deberíamos también considerar no solo nuestros tiempos, los tiempos del Señor. Actuar con prudencia. Y entonces tenemos una de las partes centrales de este pasaje, que va del versículo 12 en adelante al 15. Dice lo siguiente: me levanté de noche, después de 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie de lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. De nuevo, prudencia. Hay muchas personas que nos pica el chisme, ¿verdad? O que queremos contar a otras personas lo que vamos a hacer para generar esa confianza, ¿verdad? Te cuento, solo entre nosotros. Y resulta que el chisme rápido. No, Nehemías fue alguien prudente. No llevaba conmigo ningún animal excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar.
inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego hacia la puerta de la fuente y hacia el estanque del rey, pero no había lugar para que pasara mi cabalgadura. Así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Tampoco se lo había hecho saber todavía a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. De nuevo, alguien muy prudente. ¿Cómo podía él evaluar los pasos a seguir para reedificar la ciudad? Si empezaba hablando con todas las personas, les informaba y empezaba a recibir más oposición, empezaba a recibir posiblemente informes contrarios, y él no había inspeccionado el lugar. Ahora, nos habla también de una persona que no era un ejecutivo sentado en la oficina y simplemente escuchando reportes de sus amigos. Fue alguien que fue a ver el estado de las cosas. Padres de familia, muchas veces queremos reconstruir las murallas de nuestros hogares. Han salido fuera de las puertas de su ciudad a verificar el estado de sus murallas. Se han sentado a escuchar a sus hijos. Escuchar antes de elaborar un plan, o ya tenemos un plan premeditado, respuestas prefabricadas a sus problemas, sin haber escuchado efectivamente qué es lo que está aquejando a su familia. Ya tenemos el libro perfecto con el cual nuestro matrimonio se va a arreglar, sin haber escuchado primeramente a nuestro cónyuge y haberle preguntado cuál es el problema. Tenemos ya la respuesta para nuestra iglesia sin habernos sentado a escuchar, haber evaluado el estado de las murallas. Como congregación estamos en una fecha cercana a eso, sentarnos a evaluar las cosas, prestar atención. Quiero mostrar brevemente un par de imágenes que nos muestran el mapa de ese entonces de Jerusalén. Nos va a dar una ayuda visual para ubicar cómo estaba la ciudad en ese entonces. Hay murallas que van a aparecer en el mapa, en este caso la muralla de la parte de arriba, que son las murallas que actualmente podemos observar en la ciudad vieja. Jerusalén como ciudad es mucho más grande que eso, pero la ciudad vieja son las partes de la muralla que llega hasta arriba. Esa es la muralla que podemos ver actual. En época de Nehemías, esa no era la muralla que él estaba reconstruyendo. ¿Qué debo de admitir? Todo lo que hablaremos es con las mejores suposiciones e intentos de descifrar lo que estaba ocurriendo, porque hasta el día de hoy hay muchas partes que siguen siendo debatibles, muchos lugares que todavía no ubicamos con 100% de certeza o exactitud. La parte que iba a reconstruir Nehemías es la muralla interior, esa que llega hasta abajo. Y me llama la atención que en el siguiente mapa podemos observar toda la parte que está al lado del Valle Central. Posiblemente quedó así en escombros, en ruinas, hasta el 150 antes de Cristo. Es decir, cuando Nehemías reconstruye la ciudad, la muralla, su proyecto no es aquel proyecto ambicioso de ir a la parte que posiblemente en ciertos momentos sí tenía muralla, pero estaba deshabitada, eran escombros. Habemos muchos de nosotros que en momentos así queremos abarcar todo. O sea, yo quiero reconstruir todo y queremos llegar a los momentos. Nehemías fue alguien muy sabio. Sabía que la parte habitada era esta y hacia eso fue. El recorrido que hace Nehemías probablemente es saliendo de la puerta del valle, que es este valle se llama el Valle del Troparión, y entonces sale por esta puerta y hace el recorrido por abajo. Por el versículo aquí que dice, así que el 15, así quise subir por
subí de noche por el torrente, inspeccioné la muralla. Por el 15 no sabemos si lo que termina haciendo es regresando o lo que posiblemente terminó haciendo, y que muchos también están de acuerdo, regresar por la parte de arriba y regresar al valle. La parte de arriba él ya la conocía. Él entró por la parte norte y había verificado que esas murallas que estaban en el templo estaban destrozadas, destruidas. Pero lo que hace de noche es pasar por toda esta parte de abajo, y una parte que en momentos se pone muy escarpado. Esta sección de abajo es muy escarpada. Y ahí es cuando él necesita bajarse del caballo, no solamente porque pasa por un torrente y hay agua, sino muy posiblemente porque esas partes de la muralla estaban tan destruidas y había tanto escombro que no podía pasar su caballo. Y ahí verifica él el deplorable estado de las murallas. Posiblemente termina pasando por el valle, bajando, y ahí es donde habla del valle de Cedrón. Tanto de cerca como de lejos observa que las murallas de la ciudad están destruidas, están en un estado deplorable. Arriesgó su vida por eso, porque sus enemigos podrían haber contratado sicarios y personas que lo asesinaran de noche. Fue riesgoso. Tuvo que bajarse del caballo, pero lo hizo antes de hablar con su pueblo. Fue alguien de mucha prudencia y de mucha diligencia. Eso nos habla de un esfuerzo y diligencia. Muchas gracias por las imágenes. Nos habla de un esfuerzo y diligencia cuidadosa. De noche, con peligro, con esfuerzo y observación cuidadosa. Y de nuevo volvemos a preguntar. Todas estas cosas que hizo Nehemías antes de presentar cualquier plan al pueblo de Israel nos desafían a nosotros. Hemos investigado el verdadero estado de nuestra iglesia, nuestra nación y nuestra familia. Estamos dispuestos a escuchar verdaderamente, porque lo que muchas veces hacemos es escuchar para ver qué de lo que la otra persona dice que hace eco con mis preconcepciones o mis ideas preconcebidas, para yo explicarle la respuesta que ya tenía a su problema. Eso no es escuchar. Eso no es verificar. ¿Queremos verificar el estado de nuestra iglesia, de nuestra nación? ¿Cuántos de nosotros hemos verificado el estado de nuestro país? Él venía de un contexto con mucho privilegio en donde vivía, con mucha riqueza y estabilidad. ¿Qué de nosotros? Sabemos el estado de nuestro país, en nuestras comunidades marginales, de aquellas zonas en Guatemala donde hay una desnutrición terrible. Nos hemos informado de los desafíos que nuestros misioneros enfrentan y hemos escuchado de primera mano su retroalimentación. Hemos escuchado a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Hemos buscado sentir el palpitar del Señor en lo que podemos investigar, así como Nehemías. Él era observador y cuidadoso. Tal y como se dijo la semana pasada, no puede haber un plan correcto sin una planificación cuidadosa, sin alguien dispuesto a invertir de su tiempo y también arriesgarse para verificar el verdadero estado de la situación. Y en esto tenemos que ser muy enfáticos. ¿Cuántas veces buscamos el predicador más reciente, el libro más reciente, el movimiento evangélico más reciente que dará los 5 pasos mágicos para una iglesia vibrante? Hay que tener cuidado con eso. Aquí no hay ropa lista para todos. Sería mejor que vayamos a buscar trajes hechos a la medida para cada iglesia, porque cada iglesia, cada comunidad es única, especial
Y hay que prestar atención a las diferencias de cada una de ellas. Cada familia es importante y especial. Tengamos cuidado con aquellas respuestas fáciles. Y después de eso me llama la atención lo que Nehemías realiza. Dice el 17, voy a leer del 17 en adelante. Entonces les dije: ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Otras versiones dicen oprobio. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Y otra vez, esto es como un sándwich, se nos menciona en el primer versículo y aquí ya terminando. Pero cuando se enteraron Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron: ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? Yo les respondí: el Dios del cielo nos dará éxito, por tanto nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Ya vimos al inicio de nuestra predicación que en Esdras hay un pasaje donde se relata algo similar. Empiezan a reconstruir y dicen: se van a rebelar otra vez, y el rey para la obra. Ellos ya sabían la receta. ¿Quieren parar la obra? Expliquen que esta gente se quiere rebelar. Y históricamente Jerusalén le encantaba rebelarse. No era una ciudad fácil de domar. ¿De qué manera destacó él sus planes? ¿De qué manera reveló sus planes? Él fue cuidadoso. Ya a la mañana siguiente les explica cuál es nuestra situación. Después de evaluar, esta es nuestra situación. Ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Obviamente esto es un resumen de la conversación que habrán tenido. Les explicó lo que había podido observar. Para que alguien pudiese cambiar y para que alguien pudiese crear confianza en otras personas, necesitaba trabajar primero. Hemos conocido muchas personas que llegan y tanto en colegio como en el ministerio de jóvenes: mire, mi hijo está pasando por esto y aquello, por favor ayúdeme casi que a arreglarlo. Y la pregunta es: ¿cuánto de lo que vemos en esos chicos es resultado de lo que hay en los padres? No tenemos autoridad con nuestros hijos. Les decimos: busquen al Señor, y ellos observan lo opuesto en nosotros. ¿Cuántas veces como líderes fallamos y hacemos lo mismo? Podemos hablar una cosa desde aquí y en nuestras vidas presentar otra. ¿Cuántas veces como cristianos hacemos lo mismo? Le decimos a una nación: no, el matrimonio es hombre-mujer. Y sí, totalmente, eso hay que defenderlo. Pero la nación nos pregunta: ¿en serio? ¿Se toman en serio su fe? ¿Tenemos autoridad como la que tuvo Nehemías? Pues bien, como él había hecho su tarea, tenía autoridad. Tenía autoridad. Él no era alguien que simplemente daba órdenes. Él se arriesgaba. Él arriesgaba el pellejo para llevar a cabo la obra de Dios. Y por eso tuvo autoridad para decirles: ustedes ven la situación en la que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla para que no seamos más motivo de burla. Él supo sentir el palpitar de la población. Pudo explicar el estado de las cosas y estableció una meta clara. No les dijo: vamos a reedificar toda la parte que está abandonada. No, a lo que vamos, una meta clara. El Señor está con nosotros. Tengo el apoyo del rey y el Señor está con nosotros. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo. Y también las palabras que el rey había dicho. Entonces dijeron, cuando escuchan eso, ¿qué dice el pueblo en unísono? Estamos contigo.
Se requirió alguien con una visión, se requirió alguien con la disposición de arriesgarse, de trabajar, de planificar, de ser prudente y discreto. Y después de que presenta el plan, la gente dice: muy bien, hagámoslo. De nuevo, esta parte nos cuesta. Todos queremos hacer grandes cosas por Dios. ¿Y cuántas veces el Señor espera, especialmente de aquellos que tienen tanto que ofrecer, tanto recurso y economía con el que el Señor nos ha bendecido en esta iglesia, en un país que no la tiene? ¿Cuánto tiempo y energía que le da a los jóvenes cuando muchos de nosotros ya no la tenemos? Pero el Señor dice: muy bien, ¿quieres servirme? Empieza tú dándole la vuelta a la muralla. Joven, empieza tú. Dirige con el ejemplo. Porque si no has estudiado de la palabra y no sabes efectivamente dónde está el palpitar de Dios, o te examinas en tus motivaciones, lo único que vas a hacer es problemas. Me gusta mucho la cita de un autor llamado Cyril Barber. Quiero compartirlo. Dice: Nehemías nos da en este caso un ejemplo muy necesario. En cuanto a la dinámica externa, comprobó cada una de las cosas para que sus decisiones se basaran sobre hechos concretos. También estimuló el interés de sus subordinados y con toda sabiduría no les dio detalles hasta que no estuvo listo para actuar. Entonces convocó a una reunión pública y le brindó a cada uno la oportunidad de oírlo personalmente y de influir recíprocamente con sus ideas. Exhortó al pueblo a realizar el tipo de trabajo que debía ser hecho y lo motivó para que iniciara la tarea. Y finalmente lo alentó asegurándole el éxito. Él no llegó diciendo: si es que lo logramos. En la respuesta que le da a sus enemigos en el 20: el Dios del cielo nos dará éxito. Él estaba confiado en el Señor. Se necesita de fe. No se necesita de la indiferencia de: pues sí, así son las cosas. Tantos cristianos y el país está como está. Ajá, está bien, digámoslo. ¿Y qué estamos haciendo? Pero vayan, es que la generación de ahora sí son, va. ¿Y qué estamos haciendo? Nehemías sabía que si Dios estaba con él, él daría la victoria. Ahora quiero dedicar unos breves minutos a los enemigos. Ella se nos vuelve a mencionar aquí, entonces al parecer hay que prestar atención a estos enemigos: Sanbalat, Tobías y Gesem. ¿Por qué ellos estaban en contra? ¿Por qué se oponían a una muralla? Hay 4 puntos posibles sobre los cuales podemos sospechar esa motivación para oponerse a la obra. Primero, estos 3 eran funcionarios regionales bajo Persia. Entonces, una Jerusalén amurallada podía convertirse en una capital rival dentro de la satrapía de Transéufrates y restar autoridad a Samaria, que de ahí era Sanbalat, a Amón, que de ahí era Tobías, o a la confederación árabe de Kedar, que de ahí era Gesem. Entonces, eso generaba un ente de poder que no les convenía a ellos. Había una rivalidad política intraimperial. Muchas personas, al momento de querer hacer cambios, por ejemplo en la iglesia, ven amenazado su influencia, su autoridad, y entonces poco a poco, bajita la mano, empieza la oposición. Rivalidad política intraimperial. Segundo, es que la fortificación implicaba nuevo control, o podrían ser nuevos aranceles. Es decir, cuando hay puertas y podemos contabilizar quiénes están entrando en la ciudad, podemos contabilizar el comercio y cobrar aranceles a
los mercaderes. Más adelante veremos que incluso cuando ellos descansan el día sábado, no se les permitía entrar a mercaderes, porque había control aduanero, si le podemos llamar de esa manera. Entonces la fortificación implicaba nuevos aranceles y la posibilidad de desviar caravanas que pasaban por Samaria, los vados del Jordán y las rutas de incienso nabateas. Menos ganancia para ellos. Había tanto intereses económicos como deseo de controlar rutas. Monopolio. En Guatemala, la persona que decida luchar para dar mejores oportunidades a los desfavorecidos, se va a topar con que hay muchos intereses encontrados y mucha gente que le conviene tener al país de rodillas y posiblemente enfrente amenazas de muerte. Como punto 3, podría ser un conflicto religioso ideológico. Nehemías recentra el culto en Sión. Después va a relegar los matrimonios mixtos y excluye de la congregación a los amonitas y a los moabitas, lo que podemos ver en Nehemías 13. Entonces Sanbalat, según la tradición samaritana, impulsaba un templo alterno en el monte Gerizim. Y por ende Nehemías representaba una amenaza a su legitimidad sacerdotal. Entonces también había un conflicto religioso. También nosotros, si en la predicación, si en nuestro actuar cristiano desafiamos esos poderes religiosos incorrectos que puede haber en nuestros países, vamos a recibir oposición. Finalmente, redes familiares y de poder local. Tobías estaba emparentado con la élite judía, lo veremos más adelante en Nehemías 6, 17 al 19 y 13, 4 al 8. Entonces, si estaba emparentado con la élite sacerdotal, las reformas de pureza y el control del templo amenazaban esos pactos matrimoniales, su acceso al tesoro y su acceso a los préstamos. No le convenía porque había esas redes, esos contubernios que en muchos casos hay. Esos eran los enemigos de Nehemías. Resumiendo, rivalidad política intraimperial, intereses económicos y control de rutas, conflicto religioso, ideológico y redes familiares y de poder local. Nos damos cuenta entonces que Nehemías tenía enemigos poderosos enfrente. Esto genera temor e incertidumbre. Y cualquier persona que desee levantar esos muros dentro de la familia, dentro de la nación, dentro de la iglesia, podrá enfrentar temor e incertidumbre. Pero para Nehemías, en lugar de que el temor fuese un factor paralizante, fue un factor estimulante. ¿Por qué? Porque él confiaba en ¿quién? En Dios. En el versículo 18 lo repite, en el versículo 20 lo repite. Nehemías confiaba en Dios. Quiero terminar aplicando algunos de estos conceptos en cuanto a nuestras propias vidas, aunque hemos estado conversando algo de esto. ¿Qué te ha llamado Dios a decidir o qué murallas levantar? Primeramente, este debe de ser un llamado a la acción cuidadosa y sabia. Sabia y prudente. Escuchar el consejo de Dios. No vamos a escuchar el palpitar de Dios si estamos alejados de su palabra. ¿Cuántas veces el Señor, jóvenes, repite una y otra vez en proverbio, oye, hijo mío? ¿Cuántas veces? Y es lo último que hacemos. Creemos que lo sabemos todo. ¿O cuántas veces como adultos también nos paraliza el miedo? La incertidumbre. ¿Qué pasa si no resulta? ¿Qué pasa si pierdo esto o aquello? ¿Qué pasa si pierdo autoridad? ¿Qué pasa si fracaso? No podemos dejar que el miedo o la inseguridad nos paralice. Entonces, primero, un llamado a la acción cuidadosa y sabia. Segundo, un llamado a la diligencia. Esto me pega duro. Un cuidadoso examen de las murallas.
más que no se nos dé planificar, no podemos dormirnos en nuestros laureles. La obra es grande, es importante y es trascendental. Y tercero, debe de ser un llamado a la confianza plena en Dios. Quiero que tengamos esto muy en claro, es muy importante. Cada vez que hablemos de los pasos de liderazgo de Nehemías o de levantar esos muros de la familia, quiero que seamos muy cuidadosos. El Señor no te ha llamado a levantar esos muros de la familia para que tengas una buena vida, para que seas alguien que se confíe en sus medios, para que seas próspero y seas alguien de influencia. El Señor no te ha llamado a ser un líder en la iglesia para que tengas muchos seguidores, porque todas esas motivaciones son lo opuesto a lo que el Señor desea de nosotros. Cuando hablamos aquí de liderazgo de Nehemías, tiene que ser un liderazgo cuya meta final, cuya motivación final y cuya motivación en cada paso de su vida es tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Si tú crees que estos pasos tienen que ver con ser un empresario de éxito, estás equivocado. Los pasos tienen que ser para que seas el empresario que seas, dando testimonio del Señor. Y si Él quiere que tu empresa tenga éxito, bien. Si fracasas, si estás en la bancarrota, bien, pero confiando en su plan y en su misericordia. Si esto se trata de tener una familia bonita, ojalá nunca la tengamos. Eso se trata de que nuestra familia también glorifique a Dios. Y es bendecida cuando el Señor vive, el Señor está en medio de ella. Estos no son los pasos para un liderazgo meramente sano o una vida mejor para la prosperidad clase mediera. Esto es completamente centrado en el Evangelio y la buena noticia que debemos de predicar. ¿Por qué? Para Nehemías la importancia de Jerusalén radicaba en lo siguiente. ¿Qué significaba Jerusalén? ¿Por qué Jerusalén era importante? Segunda de Crónicas 6:6, Dios dice: he escogido a Jerusalén para que mi nombre esté ahí y para que David sea mi rey sobre Israel. Salmos 132, 13 y 14, el Señor ha escogido a Sión como su lugar de morada. Isaías 62:1, por Jerusalén no estaré quieto. Isaías 62:6, 7, tus murallas, Jerusalén, he enviado guardias hasta que Jerusalén esté establecida y sea alabanza para el mundo. En Zacarías 8:3, he regresado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada la ciudad santa y fiel, y la montaña del Señor, o el monte del Señor de los ejércitos, la montaña sagrada. La razón por la cual Nehemías quería levantar Jerusalén no era porque era su terruño, porque le preocupaban sus paisanos solamente, porque se acordaba de su comida dominical. Era porque él entendía la importancia crucial de Jerusalén. Dios había escogido a Jerusalén para sus planes y sus propósitos, y por ende Jerusalén era importante. Si es para su gloria, no hay que temer. Si es en sus planes, no hay que temer. Si es por sus buenas noticias, por la buena noticia de salvación, no hay que dudar. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias esta mañana porque nos has recordado la importancia de una planificación cuidadosa, Señor, prudente, diligente, con valor, sin miedo ante el enemigo. Pero reconocemos, Señor, que nuestra mente nos engaña muchas veces. En ocasiones pensamos que lo que estamos haciendo es para tu gloria, cuando en realidad hay egoísmo, hay vanagloria en nuestro corazón. Seguimos adorando al Dios del dinero o a la comodidad. Señor, recuérdanos que
la razón por la cual tú bendijiste a Nehemías es porque él estaba confiado en ti, porque su vida estaba entregada a ti, porque no tenía miedo a la muerte, porque él confiaba en ti, porque él sabía que su vida no le pertenecía, era tuya, porque sus planes no eran suyos, eran tuyos. Porque si él estuviera ahora con nosotros, habiendo ya escuchado la maravillosa noticia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, él diría que él se había negado a sí mismo, había negado su comodidad en Susa, su seguridad personal, había tomado su cruz cada día con lo que ello implicaba y había decidido seguir la voluntad de Dios, que ahora nosotros con la venida de Jesús sabemos cuál es. Gracias por recordarnos esto, Señor. Permítenos ser buenos administradores del tiempo que nos has dado, de los recursos que nos has dado. Permítenos ser diligentes, ser prudentes, actuar con valor para tu gloria y el engrandecimiento de tu reino. Ayúdanos a levantar estas murallas de nuestra familia, de nuestra iglesia y de nuestra nación. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.